Estoy en mi punto de peludo, parezco un homeless. Vamos a arreglar este problema, que no hay tiempo para pelarse. Hola, acabo de llegar de Los Ángeles y venía en el avión y me venía dando una pregunta súper filosófica, un poco demasiado complicada. Me venía dando vuelta en la cabeza, viniendo de Los Ángeles, de cumplir, de lograr, de acometer algo increíble. Y la pregunta era, ¿se puede cumplir un sueño tan grande, un sueño tan magnífico que ni siquiera lo habías soñado antes? ¿Se puede hacer realidad una meta que ni siquiera nunca te la habías puesto porque no habías tenido la imaginación de soñar? Acabamos de hacerlo, yo y mi hermano, dos chamaquitos de La Habana con muchísima imaginación de La Habana vieja, llenos de problemas, que crecimos en la pobreza extrema de esa sociedad destruida por la política y por la locura que la rodea. Chamaquitos llenos de imaginación, que hacíamos carros con pomos de agua, que nos imaginábamos que yo era Batman y él era Spider-Man. Imagínate cuánta imaginación, cuántas locuras. Ni siquiera en ese momento, en esa cúspide de la imaginación que es la infancia, habíamos podido soñar algo tan grande y lo acabamos de cumplir. Acabamos de realizar juntos una colaboración entre nuestros artes increíble. Estamos en la ciudad de Los Ángeles, en el Wallis Center. Miren esta pancarta de mi hermano y su esposa. Un teatro, un centro de danza, de artes culturales. Uno de los lugares icónicos acá en la ciudad de la danza, del teatro. Aquí esta noche se va a presentar la compañía Body Traffic, la compañía de mi hermano, una de las grandes compañías de danza del mundo. Probablemente se va a presentar y de eso va este video. Mi hermano por primera vez va a ser coreógrafo, va a presentar una coreografía propia, va a ser algo espectacular, un gran honor y por primera vez un video mío, un video de nosotros, de esos que son exhibidos en Cuba. Espérate, voy a poner la contraseña, no puedes mirar. Hoy mi hermano por primera vez es coreógrafo en una de las grandes compañías del mundo, en una de las grandes ciudades del mundo. Esto es un antes y un después. Va a hacer esta obra acerca de la época de la crisis de los misiles en Cuba y por detrás toda la pantalla, todos los videos que irán corriendo son míos. Es un honor para mí que se exhiba mi trabajo, el trabajo que hice con amor y llegó con amor hasta acá. Va a ser algo espectacular, va a ser... Es que al final, cuando se acabe la obra, que sale la directora, que es una cosa muy grande, que salen los coreógrafos, que estamos frente a grandes personalidades, que van a ver artistas de Hollywood, van a haber personalidades de los Grammy, grandes músicos, ganadores de Oscar. No traje ropa muy elegante, pero improvisaré con lo que tengo. Déjame cambiarme. Basta de Super Mario Bros. Mira, estos son los costumes, los vestuarios, la guayabera para mi pieza, algunos de los vestuarios. Esto es la casa de la coreografía de Fernando, el Green Room, y aquí están los Body Traffic Male Dressing Room. Hey. Llegamos al vestidor. Al Messi vestidor de los varones de Body Traffic. Bueno, así comienza nuestro día. Tremenda locura. Llevo 3 países, 3 semanas. Bueno, volví al mismo país, pero otro lado. Es un tipo popular. Nuestra primera colaboración artística. Ever and ever, forever. Alex 2's going out. That's our lighting guy, Michael. Michael the Wizard. Joder, y tú puedes bajar, puedes salir, puedes ir para la audiencia, hacer lo que tú quieras. What I said, the video didn't finish. Great, Greg, of course. When we come out, Okay, I think that's pretty good. he is doing her walk. Yeah. It's Cosmo posting on the outside and I'm here. Did we see that?
ese momento, que solamente había estado en los ensayos, que solamente eran las preparaciones de lo que estaba por venir, ya en ese momento de ver mis imágenes en tiempo real, no imaginármelas, verlas en tiempo real fusionándose con la danza, con el arte, conociendo toda la gente que iba a venir gente de los Oscars, como les he dicho, iba a venir gente con un ojo clínico, con una gente que entiende, solamente de saber lo que estaba por venir, de saber que tomas que solamente fueron realizadas con la humildad y con el sentimiento de mostrar el ADN de las calles de mi Habana, de los rostros de mi ciudad. Solamente en ese momento ya yo estaba emocionado y lo mejor estaba por venir. Todavía no había llegado la noche y se abría ese telón y se hacía realidad ese sueño que nunca me había atrevido a soñar, pero que el trabajo y el esfuerzo de dos hermanos que salieron a conquistar el mundo, Napoleón y Alejandro Magno, a nuestras propias y singulares maneras, se hacía realidad esa noche. Ni siquiera estaba preparado para lo que estaba por venir. Y de repente se hizo la noche en Los Ángeles, se hizo la noche en Beverly Hills, se hizo la noche en el Wallis Center. Me emociono solo con recordarla. Y comenzó. Empezó a llegar la gente, se abrió el telón, comenzaron a bailar, comenzaron a fusionarse imágenes, personas, movimientos, música, iluminación. Una cúspide, un pináculo del arte, o por lo menos quiero creerlo así. Y de repente comienza la obra de mi hermano. Comienzan a bailar, comienzo a sentir, porque es una obra basada en la época de la crisis de los misiles, y de repente empiezan a salir mis imágenes. Yo estaba ahí grabando, además, y empiezo a ver los rostros de la gente, empiezo a ansiar por reacciones, y no tengo descripción para sentir, para explicar lo que sentía en ese momento. No tengo descripción para hablarles de la emoción, de todo lo que sucedió. Fue tan emocionante que así de rápido se me pasó, y de repente tenía que correr para el escenario porque yo tenía que salir en el saludo final, y yo estaba arriba en una cabina grabando, apoyando a la compañía para grabar el show, y me mandé a correr por el pasillo. Llegué al escenario, me subí. Primera vez que estaba en un escenario de esa magnitud, me cegué por las luces. Yo quería vivir la sensación esta de ver el público aplaudiendo, tú sabes, hacerme lo importante, pero no veía nada. Simplemente busqué la cabeza de mi hermano en la espalda y lo seguí, hice mi reverencia. Estaba nervioso, me dolía los pies, acababa de echar un sprint de 60 metros. Y sucedió que se hizo realidad el sueño de dos chamaquitos que nunca se habían atrevido a soñar. ¿Sabes cuántas veces de niño se me vio quedando en short? ¿Sabes cuántas veces de niño yo llevaba a mi hermano al baile y simplemente no me atrevía a soñar tanto? Siempre supe que iba a ser un gran bailarín porque tenía un talento, un carisma, una bomba. En esa época ni siquiera yo sabía que me iba a dedicar al video. ¿Sabes cuántas veces estuve ahí pensando y no pude imaginarme que un día íbamos a estar tan lejos? De hecho, estamos tan lejos que de aquí luego viene la luna. Y lo logramos. Logramos algo metafísicamente imposible, improbable, increíble. Logramos hacer realidad un sueño que ni siquiera nunca habíamos soñado, que ni siquiera nunca nos habíamos atrevido a fabricar. ¿Cómo lo hicimos? Perseverancia, fuerza, mucho sacrificio, mucha separación familiar a la hora de empezar a diseminarnos, mucha guerra, mucha persistencia en nuestros artes, muchas horas de sudor, mi hermano muchos dolores, muchas lesiones, mucho sacrificio, mucha mente, mucho arte, yo muchos callos en las manos, las cámaras, muchas horas de caminar la ciudad, mucho aferrarse a los sueños, de ser quien queremos ser, y eso luego nos recompensa
y eso luego nos sorprende de vuelta diciéndonos: se puede. Todo es posible si te atreves a luchar, aunque aún no te atrevas a soñarlo. Por ahí va la cosa. Vaya, me salió una frase. Escríbela ahí. De hecho, antes de recoger cámara, déjame grabar un último clip que va a ser exclusivo para YouTube. No me he ido de YouTube. No, de hecho, este video está diseñado para hacer un micro documental para Instagram. Pero quería decirle a ustedes, familia de YouTube, todos los que siguen dando like, siguen comentando, toda esa gran comunidad que yo tengo, que se han vuelto una familia porque siguen ahí. Llevo 7 meses sin subir nada por disímiles razones. He estado buscando un hogar, he estado buscando una estabilidad, he estado buscando un millón de cosas. Es una lucha fuerte, cambiar completamente de sociedad, independizarse desde el punto de vista de salir, irse a una montaña, conquistarla. Es difícil, pero no imposible, y ahí estoy. Pero contenido tengo. Vamos a seguir haciendo el canal. No me he retirado de YouTube, repito, y no es matraca mía. Tengo muchos videos de Cuba, tengo que subirle, ya voy a empezar a editar la serie de Baracoa, tenemos Santiago, tenemos Oriente, tenemos Guantánamo, tenemos La Habana, tenemos más mansiones abandonadas. Mira todo lo que tengo guardado. Ya volví a Cuba, hice más videos, tengo videos de aquí, donde estuve en el NAB Show en Los Ángeles, que es un evento de tecnología top del mundo. Me llamó la televisión de acá de Estados Unidos y fui a la entrevista y hola, mi nombre es Eric. Toda esa historia, todo eso lo tengo documentado. Mira cuántos videos hay. Fui a un camping en un lugar exótico, en medio, dormí en medio, sí, casa de campaña, una locura. ¿Qué va? Hice tantas cosas que ni me acuerdo. Más playas, más lugares, Cayo. Hay un montón de contenido que ya está grabado y un montón de ideas que están por venir. Ya creo que tengo la estabilidad para empezar a grabar, editar, ir a lugares, seguir documentando. Así que se viene el canal de vlogs versión 2.0. Vamos a decir que me tomé un 7 semestre. Ponme ahí en los comentarios vos dice 7 meses sabático. Y nada, gracias a todos, gracias por esos miembros del canal que siguen de miembros ahí aportando, ayudando. Aunque no lo crea, en estos momentos eso fue útil. Y nada, gracias por estar. Esto es exclusivo para la gente de YouTube. Y ahora sí, voy a recoger y editar. Ay, esta luz me da un calor bestial. Oye, gracias.